Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 39 minutos. Vamos a cambiar de tema porque el país sigue a la espera que se haga justicia en los casos de Dylan Santiago y Jerónimo Angulo, los niños de 2 y 3 años que fueron asesinados en los últimos días en Bogotá. Héctor Rojas le ha seguido la pista a estos dos casos y ha encontrado nuevos detalles. Héctor, ¿de qué se trata? Mire, Andrés, efectivamente todo comienza por la desaparición, un reporte de desaparición, y conocimos que en el 2023 167 niños fueron reportados como desaparecidos, 123 de ellos aparecieron vivos, 1 muerto desafortunadamente y 43 aún están desaparecidos o en proceso de verificación. En el caso de Dylan, pero también de Jerónimo, tristemente hay coincidencias. Uno de ellos es que el agresor, la persona que habría asesinado a estos dos menores, estaba en su casa. Ven justamente la última imagen del jardín donde estuvo el pequeño Jerónimo en Fusagasugá. Ese día, hoy casualmente, hace 8 días, olvidó su chaqueta del jardín. Vean la historia de estos dos casos. La última vez que Jerónimo utilizó su chaqueta del jardín fue el día lunes 4 de marzo. Al terminar la jornada, se olvidó llevar a casa la chaqueta del uniforme que lleva su nombre en la espalda, Jerónimo Angulo. La prenda quedó colgada en su silla, en su pupitre, junto a los materiales que utilizaba todos los días. Jerónimo no regresó al día siguiente porque el niño de 3 años fue asesinado. El martes 5 de marzo, Jerónimo no fue a estudiar. Ese día supuestamente desapareció, pero una cámara de seguridad captó al padrastro del niño saliendo de la casa con una lona verde. Y minutos después, el hombre de 31 años regresó a la casa sin esa lona. El miércoles 6 de marzo, la lona que cargaba Giovanni Andrés Díaz, padrastro de Jerónimo, apareció en el sector de la Aguadita. La lona contenía el cuerpo del niño de 3 años. El jueves 7 de marzo, el CTI de Cundinamarca capturó a Giovanni Andrés por su presunta responsabilidad en el crimen del niño. El video de la cámara de seguridad, la ropa que tenía Díaz, como esta gorra, fueron pruebas con las que se logró su identificación. La fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y acceso carnal violento. El dictamen de medicina legal indica que Jerónimo murió por trauma abdominal severo por mecanismo contundente. El informe es desgarrador. Señala que el niño de 3 años murió de forma violenta, que fue golpeado con puños y patadas. Además, las radiografías confirmaron lesiones en órganos que tuvieron desprendimiento producto de los reiterados golpes que recibió. Una muerte dolorosa que recuerda a Dylan Santiago y que tiene varios aspectos tristemente similares a los de Jerónimo. Dylan Santiago Castro tenía 2 años. Desapareció el martes 6 de febrero mientras jugaba en su casa, en la vereda Curubital, en zona rural de Usme. Durante 4 días, policía, ejército, bomberos y varios ciudadanos de la zona lo buscaron de día y de noche. La mañana del 10 de febrero, un trabajador del lugar encontró el cuerpo del pequeño Dylan sobre un cultivo de papa, algo que llamó la atención de las autoridades, ya que por ese lugar, por el cultivo de papa, ya habían buscado al niño. La muerte de Dylan fue por asfixia mecánica. Al niño de 2 años le impidieron respirar, aprisionando su cara contra el suelo. Por esta razón, sus vías respiratorias tenían tierra, pero en la escena del crimen, los investigadores encontraron fluidos que tras análisis forenses revelaron el ADN del presunto homicida. Dylan y Jerónimo apenas comenzaban a vivir. 2 niños inocentes de 2 y 3 años que fueron asesinados a manos de personas que estaban en su círculo más cercano. Para el caso de Dylan Santiago, en las próximas horas se darían las primeras capturas. Pero ¿cómo proteger a estos niños que están siendo asesinados? Dylan fue asesinado aquí en la ciudad de Bogotá, Jerónimo en Fusagasugá. ¿Qué dicen los expertos? ¿Quiénes son los principales agresores de los menores de edad? Vean el informe. El caso más reciente de homicidio, maltrato y abuso sexual contra un menor de edad, según la Fiscalía, es el de Jerónimo Angulo en Fusagasugá. El presunto responsable es su padrastro. Según el psicólogo forense Belisario Balbuena, es muy común ver estos móviles criminales en personas cercanas a la víctima menor de edad. Es posible que el menor se constituya en un estorbo, en un objeto, en un elemento de agresión y precisamente actúe en consecuencia este agresor o agresora. En ese sentido, ¿es posible tener un perfil de personalidad de estos agresores?
Debe existir un rasgo de falta de empatía, que es muy psicopático. Sin lugar a dudas debe haber rasgos de manipulación, de mentira, de enmascaramiento. Durante el 2023 ingresaron 51.625 niños, niñas y adolescentes al sistema de protección del ICBF, de los cuales el 33% fue por violencia sexual, siendo la principal causal. Estudios dan a conocer pautas para identificar a menores que son víctimas de violencia física y sexual. Esos estudiantes son los que los docentes de manera constante están reportando porque llegan tarde, porque no vienen a clase, porque no entregan las actividades, porque su nivel de atención está disminuido, y adicional a eso se identifican dificultades de aprendizaje, dificultades a nivel cognitivo. Según Medicina Legal, en casos de violencia intrafamiliar se reportaron 6.369 durante 2023. El 81,79% de los hechos de violencia intrafamiliar ocurrieron en la vivienda, siendo el principal perpetrador su padre, madre o figuras como padrastro o madrastra, con un 78,1%. Madres que lamentablemente ponen por encima del vínculo de afecto, de cuidado que deben tener con su hijo, la relación disfuncional. Expertos enfatizan en la importancia de redes de apoyo, pues en la mayoría de los casos, quienes denuncian situaciones en entornos domésticos donde la víctima es un menor de edad son los vecinos o familiares externos al núcleo principal. Juan Manuel Castellanos es abogado penalista y en estos dos casos, abogado, en el caso de Dylan y en el caso de Jerónimo, ¿las mamás, las cuidadoras, tendrían alguna responsabilidad por la muerte de estos dos niños? Buenos días, Héctor. En un principio, no, las mamás no tendrían una responsabilidad penal. Cuando hablamos en el derecho penal, se revisan hechos jurídicamente relevantes y la modalidad de la participación. Si existe algún hecho que las puedan vincular como autoras, determinadoras o coautoras o en un momento cómplices, pues la justicia y la Fiscalía General de la Nación tendría que vincularlas, pero en un primer momento no. En estos dos casos los niños fueron reportados como desaparecidos, supuestamente estaban jugando en su casa y no los encontraron. Posteriormente de días, de 24 horas, en el caso de Jerónimo, fueron hallados sin vida. ¿Qué papel juega en este caso, por ejemplo, la mamá de Dylan? 4 días después desaparece el niño y lo encuentran muerto. Pues en un primer momento se tendría que decir que seguramente ella también fue engañada por la persona que cometió el hecho y por lo tanto pues la Fiscalía General de la Nación no tendría cómo vincularla, de manera entonces que pues en un marco de un principio de confianza no se podría vincular. ¿Y qué pasa con los agresores, los asesinos de estos dos niños? ¿A qué condenas se exponen y tendrían rebajas de pena? Bueno, en el procedimiento penal se tiene que abrir en contra de ellos, en un primer momento librar la orden de captura por parte de un juez de control de garantías, varios delitos, entre ellos está mínimo el homicidio agravado e igualmente pueden afrontar una pena mínima de 28 años de prisión. Se tiene que advertir para que el país lo tenga claro, que en una eventual condena la pena tendrá que purgarse de manera física, es decir, no existe ni libertad condicional ni prisión domiciliaria. Tendrá alguna redención por trabajo o estudio, pero jamás podrán salir a la calle hasta que no cumplan la totalidad de la pena. En algunos casos, en algunos delitos, inclusive cuando se cumplen las 3/5 partes de esa condena, esa persona que había sido capturada y que estaba purgando su condena en una cárcel sale a la calle. ¿Aplica en este caso contra los delitos de menores? No aplica, teniendo en cuenta que la libertad condicional y la suspensión condicional de la ejecución de pena, además de la prisión domiciliaria, única y exclusivamente se da cuando no son delitos en contra de los menores. Es una prohibición expresa del artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia. Abogado, muchísimas gracias. Y un dato final también que no es tan alentador, y es que durante el 2023 75 menores de edad fueron asesinados en Bogotá. 22 de ellos corresponden a edades entre los 0 y los 13 años y 53 entre los 14 y los 17. Uno de los casos de ellos, justamente un papá asesinó a su propio hijo con arma cortopunzante. Este hombre ya en estos momentos paga su condena en un centro carcelario.